Ahí está. Bueno, justo les estaba contando eso con un ejemplo. Miren, para cerrar un poco la idea. Cuando nosotros tenemos 2 al cubo y a su vez lo elevamos a la cuarta, por ejemplo, esto es lo mismo que hacer 2 al cubo, que es 8, y a 8 lo elevan a la cuarta. Entonces, lo que significa esto, cuando un exponente está siendo elevado a otro exponente, además, es lo mismo que escribir esto multiplicado. Es como que nosotros tuviésemos 3 por 4. Es, en este caso, 2 a la 12. Las propiedades de la potencia, esta es la que más suele confundir. ¿Por qué? Porque uno lo que dice es, bueno, pará, pero si yo tengo la misma base de un número, y tengo así, por ejemplo, miren lo que voy a poner. Acá. Si yo tengo esto, ustedes lo que dicen es, ay, perdón, esto era 3. Si yo tengo 2 al cubo por 2 a la cuarta, esto es lo mismo que escribir 2 a la 7. Sumo los exponentes. Pero esto que está escrito acá es muy distinto a esto. Por eso lo que hice acá fue primero descomponer al 2 al cubo, para que quede claro que esto a su vez eleva a este número. Entonces, estas propiedades son las que son distintas y son las que pueden llegar a confundir. Puede llegar a confundir un poco. Y si confunde, es más que lógico porque puede ser parecida. Pero lo importante es reconocer cuando un elemento está elevado a una potencia, y no cuando está multiplicado. Esa es la diferencia, ¿sí? Que es la diferencia, es sustancial, digamos. Entonces, lo importante acá, con estos ejemplos, es que uno ve, vamos de vuelta a poner esta pantalla, ve todas las propiedades que existen. Cuando uno tiene una misma base multiplicada, ¿sí? Con distintos exponentes, la misma base que está en una división, en una fracción, y cuando un elemento está elevado a una potencia más. ¿Cómo se comporta y cómo funciona en este caso? ¿Está bien? Perfecto. Tengo una duda. Sí, sí, obvio. Decime. La segunda propiedad, ¿tiene que ser sí o sí el mismo número arriba y abajo para que se puedan sumar los exponentes? ¿O si son diferentes números también se puede igual? No, tiene que ser siempre la misma base. Mirá, de hecho, está Y buenísima en la el, pregunta. y en el caso de que no lo sean, ¿cómo hacemos para resolverlo? Ahí va, mirá. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacerlo con números, y después lo vemos con letras. Vamos a poner 2 al cuadrado por 3 a la quinta sobre 3 al cuadrado por 2 a la quinta. Si lo escriben ahí en la hoja, mira esto. Arriba y abajo tienen 2 números distintos, que a su vez, ¿para qué voy a hacer así? Tienen el 2 y tienen el 3. Que a su vez cada número está elevado a una potencia. Entonces, una de las cosas que ustedes podrían hacer acá para resolver esto es decir, bueno, como el producto, para el producto se cumple la propiedad conmutativa, uno puede decir, mira, lo primero que voy a hacer es, me los voy a acomodar al 3 con el 3, por, y al 2 con el 2. Entonces, acá que estamos escribiendo exactamente lo mismo, pero en distinto orden, lo escribimos ¿para qué? Para aplicar las propiedades de la potencia y simplificar esta expresión. Acá
nosotros podemos escribir, vamos a aplicar la propiedad que vimos recién, y vamos a poner 5 menos 2 por 2 a la 2 menos 5. Entonces, esto nos queda 3 al cubo por 2 a la menos 3. Entonces, el resultado final de esta expresión que les dejé es 3 al cubo sobre 2 al cubo. Y acá es donde llegamos a una mínima expresión en donde lo único que nos queda hacer es resolver numéricamente esto. Que esto no es nada más ni nada menos que escribir 3 al cubo sobre 2 al cubo, es lo mismo que poner 3 por 3 por 3 sobre 2 por 2 por 2. Esto es lo mismo que poner 27 sobre 8. Y este es el resultado de la expresión algebraica. Entonces, acá vos no mezclaste peras con manzana. Trabajaste con las peras y trabajaste con las manzanas. Cuando llegaste a la mínima expresión que podías reducir cada una, numéricamente lo resolviste. Entonces, después de ver este ejemplo, si yo les doy, por ejemplo, para que cambie el color. Si yo te doy, por ejemplo, a la quinta por a al cubo por b a la 9 por b a la menos 2 sobre b al cuadrado por a al cubo. ¿Cómo es el resultado? Vamos a hacerlo ahora. Háganlo, vamos a hacer este ejercicio ahora. Y díganme cómo les quedaría, laburado con las propiedades de potencia, esta expresión. Una consulta más. ¿Por ¿Sí? qué después pasaste a 3 tercios sobre, a 3 sobre 2 elevado a la 3 y no a la menos 3? Discúlpame, decime dónde, por favor. Viste que está 3 al cubo por 2 elevado a la menos 3 y vos la fracción la pasaste como 3 al cubo sobre 2 al cubo, Sí, sin ser acá, menos 3. este paso. Claro. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué la parte de abajo no sigue negativa y la Ah, pasaste a positiva? porque 2 a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre 2 al cubo. Pero esto no se toca. Esto no tiene exponente negativo. Esto tiene exponente positivo y está multiplicando. Entonces, yo nada más modifiqué al 2 porque es el que tiene la potencia negativa. Y entonces tener una potencia negativa es la que a nosotros nos dice que eso lo podemos escribir como fracción. Pero el 3 no le importa que el 2 tenga su potencia negativa, porque es otro número. ¿Está claro? ¿O vemos otro ejemplo? No entendí mucho. O sea, Ahí va, a ver. Mirá, primero, ahí mientras tanto vayan copiando este ejemplo que les había dejado recién y ahora vemos otro ejemplo de esto que me preguntabas recién. Esto es a la quinta por a al cubo por b a la 9 por b a la menos 2 sobre b al cuadrado por a al cubo. Y ahora sí vemos esto que decías recién. Si nosotros tenemos 2 al cuadrado, 2 a la menos 2, es lo mismo que escribir 1 sobre 2 al cuadrado.
¿Esto está claro? Sí, eso sí. Si yo a esto le multiplico un 3, este 3 va a estar multiplicando acá también. Que sería lo mismo que escribir 3 sobre 2 al cuadrado. Lo que acompaña a este número, que es el que tiene su potencia negativa, no importa, porque lo otro es otro número y no le afecta la potencia de este valor. Y escribir esto es lo mismo que escribir esto. Entonces, nosotros recién teníamos en el ejemplo 3 al cubo por 2 a la menos 3. Escribir esto es lo mismo que escribir 3 al cubo sobre 2 al cubo. Que es este paso, digamos, este paso del medio que hicimos recién. ¿Se entiende? Sí, sí, ya lo entendí ahí. Ah, buenísimo. No, no, si no, chicos y chicas, por favor, lo mismo que hiciste recién vos, que me parece bárbaro. Si hay alguien que tenga otra pregunta, por favor, no dude en decirlo. Si total, la idea es que ustedes puedan justamente ganar confianza a la hora de escribir. Acá hay un ejercicio que tienen que hacer ustedes, porque yo no estamos en clase, y vieron que no estamos presenciales, quiero decir. Que tienen que escribir en el papel, ¿sí? Y si hay algo que no sale o que no entienden, preguntarlo, porque al no estar como... yo no puedo ver el papel que tienen ustedes todos, salvo que me lo muestren. Entonces, yo necesito que si hay alguna duda me la digan. Y acá, bueno, vamos a... ¿Lo resolvieron este? ¿Alguien lo resolvió? No, me confunde con las letras, profe. Ya Bien. intenté, pero me confunde con las letras. Bueno, pero hay dígame, ¿alguien lo resolvió? Ahora lo hacemos juntos y lo discutimos, pero hay alguien que lo haya... ¿No se cancelaría los números del denominador con los de arriba? Es ¿Y una quedaría solo posibilidad, una claro. multiplicación? Muy bien. Eso es Quedaría una posibilidad. a la quinta por b a la menos 2, creo. ¿A vos te quedó así? Para que lo escribo acá arriba y ya lo escribimos. A la quinta. O no sé si hay antes del b a la menos A la 2, no sé qué quinta exponente tiene. ¿Este? Ese sí. Ah, un 9, 9. perdón. Ah, es un 9. Quedaría B9 en la otra. A ver, Ah, no, entonces quedaría diferente, ¿no? vamos a resolverlo juntos. Miren. Que esto está bueno porque son los ejercicios que... Miren, lo primero que a mí ¿Se me siempre me escucha? sirve es separar, de alguna manera, como hacerme yo una marquita de cuáles son las cosas que son iguales. En este caso, que son iguales, me refiero a que tienen la misma base. Cuando estamos laburando con potencias, hay que identificar los números que tienen la misma base. En este caso, las letras, ¿no? Pero bueno, son números. A y B con B. Veamos todo lo que tiene A. En el numerador está multiplicando. Juli, ¿levantaste la mano? Decime, ¿eh? Sí. Ay, a mí me dio A5, a la quinta por B a la quinta. No podía hablar, se me trabó el celo y no podía abrir el micrófono. Bárbaro. Ahora vemos por qué te quedó así y vamos a ver que está bien lo que te quedó y vamos a ver por qué. Pero miren, yo lo que quiero hacer acá es, a partir de lo que estuvimos viendo recién en los ejemplos, cómo resolvería yo esta parte. Simplemente, y se los quiero mostrar así. Tenemos, les repito el primer paso. Identificar cuántos elementos de la misma base hay. A y B. Entonces, escribo A. Y vamos a ver las propiedades de los exponentes. Todo lo que está multiplicando
¿Qué pasaba con los exponentes cuando estamos multiplicando? Se suman. Perfecto. 5 más 3. Y cuando está dividiendo, se resta. Se restan. B. Tenemos 9. Uy. 9. Pásame. 9 menos 2 más 3. Entonces, el resultado de esta expresión es A5, Son los dos, profe. son los 2, tenés razón. Ahí va. Y acá, ay, para que miré mal, che. Gracias por la observación. Escribí mal yo por haber mirado mal. Yendo es restando. Ahí va, exactamente. Gracias, che, por... Entonces nos quedaría a la quinta por b. Bueno, 9 menos 2 es 5. Y acá termina acá terminó como esta actividad. Esta ecuación se resuelve haciéndolo de esta forma. Ustedes también me pueden haber dicho, mirá, yo lo que hice fue tachar esto con esto, porque era lo mismo, y está arriba y abajo. Y eso está bien también, ¿no? Es otra forma. Yo les digo, a mí, siempre, lo que me pasó al laburar con fracciones y con exponentes, me parecía más prolijo y que me podía llegar a propagar menos error, es laburarlo todo en el exponente y sumar y restar números. Me parecía que siempre iba a quedar más prolijo. Total, al haber identificado cuántos números tengo, yo sé cuántos elementos voy a tener acá. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Les parece? Vamos a poner a la quinta por b a la menos 3 por a al cuadrado sobre b al cuadrado por a la menos 3 por b a la menos 2. A ver. Yo nuevamente les digo, como primer paso, identificar elementos de la misma base. Segundo paso, escribir acá A con sus respectivos exponentes, B con sus respectivos exponentes. ¿Podría ser que el B-3 y el B3 se pueden tachar? Discúlpame, ¿cuál? El B. No vi, no te escuché bien. No, me confundí, yo copié uno mal. Ah, no pasa nada. Está bien. Listo, profe. Vamos a dar un minuto más para que todos puedan completarlo. Ahí vengo un segundo. Bueno.
Bien, ahora sí, chicos, perdón. Chicas, a ver, díganme. Le das vuelta al signo. A ver, vamos a ver. En el A En el A tenemos sería 5 5 más más 2. 2 más 3. Muy bien. Porque es Y menos queda menos. Claro. Y el B, Menos 3, menos Menos 2, más 2. más 2. muy bien. Muy bien. Que de Queda acá, B. cuando uno lo mira, puede ser confuso porque uno diría, bueno, tacho acá directamente, ¿no? Miren, miren lo que yo lo había puesto así, porque una posibilidad también es decir, en el numerador tengo menos 3. En el Eso era lo que denominador, trataba de decir hoy. esto me decías hoy. Lo que pasa que yo había puesto el primero B3, y entonces lo simplificaba con el del de arriba, pero después me di cuenta que estaba al revés, pero no había visto el que le seguía. Por eso, acá yo se lo puse así como que simplemente también ustedes, si alguno lo vio y lo hizo así también, está bien, ¿me entienden? Porque son otras formas de laburar con los exponentes, pero bueno, en fin, está bien lo que hicieron. Esto que yo les dejo acá, para que ustedes lo den vuelta con el signo en el numerador, está perfecto, porque es una de las cosas que quizás al principio es como, sí, lo más confuso, ¿viste? Y en el denominador lo mismo. Se los dejo así porque quizás uno dijo, mira, la misma base con los exponentes opuestos, entonces se cancelan. Bárbaro. Bueno, esto que acabamos de hacer, yo tengo algunos ejercicios ahí para darles tranquilo para que hagan, pero yo creo que con esto, ahí está el chat. Ahí, discúlpenme, acabo de ver que estaban escribiendo, así que... Con esto de que cuando abrís una pantalla te ocupa todo, y no tengo el monitor muy grande, se complica. Bueno, acá les surge, digamos, a partir de estos temas, una operación que es muy conocida en el ambiente rock and rollero, que es la propiedad del cuadrado del binomio cuadrado perfecto. Después hay otro que es el trinomio cuadrado perfecto, pero eso ya tiene mucho nombre y es bastante... lo vamos a ver después. Pero esto, lo que yo quería aprovechar acá para introducir este tema, tiene que ver con una propiedad que es de geometría, ¿no? Uno dice, bueno, che, si yo tengo un cuadrado así, y el famoso, ¿cómo calculo el área de un cuadrado? Base por altura. Claro, en un cuadrado es lo mismo que decir cómo es la base y la altura en un cuadrado. ¿Son distintas? No, son igual. Y es lo mismo que decir que lado por lado. Sí. ¿Viste? Entonces, si uno dice, mira, yo acá tengo, en este lado tengo L, y acá tengo L, porque es lo mismo. Entonces, uno lo que dice, el área para A es L al cuadrado. Pero ahora, supongamos, ¿sí?, que como bien vos dijiste, no tenemos un cuadrado, y tenemos un rectángulo. Tenemos un rectángulo, ¿sí?, donde este rectángulo tiene A y B, sus lados A y su lado B. A, B. Bueno, el área del rectángulo, uno lo que dice es A por B. A partir de esto, es que hay distintas formas de escribir esto que nos va a llevar a una expresión matemática que se define como el binomio de un cuadrado, que directamente voy a aprovechar para usar, porque esto lo dibujé así a propósito, para que lo pueda charlar desde acá. Miren. Esperen que acá está. La pregunta esta que les hacía recién. Si nosotros suponemos, ¿no?, que este L que yo les decía, L por L, es lo mismo que escribir a ese L como una suma de números, es decir, supongamos que L es
6 y vamos a hacer, 6 no, Y 2. 5, 3 más 2. ¿Qué? Perdón. No, decía 4 y 2. Ah, está bien, claro, sí, está bien. Para pensarlo con números un poco más chicos. Pero sí, es lo mismo que decís vos. Si uno lo piensa a ese L como la suma de dos números, uno se va a encontrar con una expresión cuadrática. Ese L por L, que es lo mismo que poner L al cuadrado, nos va a quedar A más B al cuadrado. Que ahora, si uno hace un dibujito de ese estilo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y bueno, si descomponemos eso, esperen que ahora sí comparto el pizarrón para que lo escribamos acá con una forma. Miren esto. Si nosotros tenemos el cuadrado, y a este cuadrado lo separamos, yo les había dicho que decir L por L, es igual a poner L al cuadrado. Y si a su vez a este L lo escribimos como la suma de dos números, A más B, y a este número lo escribimos como la suma de A más B, es lo mismo que poner A más B al cuadrado. Y poner A más B es como decir, bueno, si esto era, habíamos dicho, por ejemplo, 5, es lo mismo que escribir 3 más 2. Entonces, si nosotros fraccionamos esto en 3 y fraccionamos esto en 2, es lo mismo que separar en una región de 2 y en una región de 3, y acá es lo mismo que separar a esto en una región de 3 y a esto en una región de 2. Veamos. Es un poco jugar con números para llegar a una expresión a partir de algo conocido. Digamos. ¿Sí? Esto es 3, esto es 2, esto es 3, esto es 2. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando uno piensa a estas cosas, se encuentra nuevamente con unos cuadrados más chiquitos, que si uno define los áreas de acá, esto sería poner 2 al cuadrado, porque hace lado por lado, acá va a ser 3 por 2, acá va a ser 2 por 3. Perdón, acá me confundí yo al escribir esto aquí. No, este sería. Me quedó feo. Bueno, esperen que al no tener mouse, voy a compartirles directamente la filmina que ustedes la pueden ver también y es más fácil. Les quería decir esto, que si ustedes separan a ese A por B como números, van a poder separar al cuadrado principal en cuadrados y rectángulos más chicos. Al hacer esto, se define, surge naturalmente, que a ese A por B lo pueden escribir como la suma de términos, de distintos términos, que es el producto de todas las cosas que están acá adentro. Ustedes acá adentro tienen un A al cuadrado, un B al cuadrado, y 2 veces A por B. Entonces, escribir al área total esta es lo mismo que escribir la suma de las cosas que lo forman adentro. Eso está claro, ¿no? Entonces, de esta forma es como se define una expresión cuadrática que tiene como nombre conocido el cuadrado del binomio, que es el famoso, porque en la escuela esto se veía y ahora lo vamos a volver a ver para expresiones algebraicas, que es A más B al cuadrado, escrito como el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, más o menos 2 veces el primero por el segundo. Esto es una expresión conocida que está acá, por ejemplo. Este es un ejemplo, poniendo números y incógnitas para poder resolver este tipo de expresiones. Es algo con lo que nos vamos a encontrar, que yo simplemente les mostraba cómo, la idea de esto es mostrarles, a partir de una figura sencilla, de un cuadrado, cómo en matemática se pueden ir descomponiendo las expresiones partiendo de igualdades. Digamos.
Y acá voy Profe, a... ahí arriba, Decime. no, si en la lámina anterior X valía 5. ¿En esta? Sí. No necesariamente uno puede, a partir de acá, conocer la incógnita. ¿Está bien? De hecho, eso lo vamos a ver. Ahora ahora no vamos a ver como explícitamente de acá cómo despejar X. Lo vamos a ver Profe. en dos clases, lo vamos a ver. Eso yo se los voy a dar igualmente, pero ahora como más tranqui, porque resolver esto, ves que acá la X tiene un cuadrado. Esto quiere decir que esta expresión tiene dos valores posibles que satisfacen esta ecuación. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ahora todavía no. Simplemente esto es para introducir cómo se escribe a esta expresión. Esto, x más 5 al cuadrado, se resuelve como un binomio cuadrado, que es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, como hay un más acá adentro, más el primero por el segundo por 2. Igualmente ahora esto lo vamos a ver con unos ejemplos y unos ejercicios. Profe, en Pero un rato se corta el Zoom. bueno, hagamos así, miren, son las 10. Sí, igual ahora yo les iba a dejar, les iba a charlar esto y les iba a poner un ejemplo para que, bueno, vamos a hacer así, miren. Sí, ya se termina el Zoom. Paren que les dejo acá. Para que resuelvan ustedes. X menos 2 al cuadrado. 2 menos X al cuadrado. Y X más 3. Y acá lo que les voy a dejar, acá lo que les voy a dejar es lo que vimos recién. La definición de esto, donde A más B ahí, al cuadrado es igual a el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más 2 por el primero por el segundo. Que si en otro caso acá hay un menos, este valor cambia de signo. Es lo mismo que escribir el primero más el segundo al cuadrado menos 2 veces por A por B. Entonces yo acá les dejo estos 3 ejemplos para que ustedes resuelvan. Y lo importante de esto es lo siguiente. De esta expresión que ustedes tienen, dos términos que están elevados al cuadrado, de dos términos ustedes van a tener 3. Siempre que ustedes eleven un binomio, digamos, van a obtener un término más, que es el producto de esta suma de los dos. Y bueno, hasta ahora que se corta, podemos resolverlo. No sé cómo hacer para ver cuánto tiempo queda. Bueno, queda de unos minutos, me parece. 5. 5 minutos más, bárbaro. Sí. ¿Para qué? Uy, se me fue el... Esto. Para que tengan el pizarrón ahí y lo resolvamos tranquilo. Me cansé de llamarte, Alan. A las 7 te llamé. 7 y algo.
Sería 2 por x, 2 al cuadrado menos x al cuadrado. No, El segundo, digo, no el primero. no, mirá. ¿Cómo te quedó el primero? A ver, esperen un segundo. Hijo, por favor, no me grites. Esto lo puse a propósito, porque es confuso. Pero miren, siempre lo que uno sabe que tiene que hacer es escribir. Ay, me quedó el color este feo. Siempre lo que uno tiene que hacer es escribir el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Este signo que separa, o mejor dicho, los signos que tengan cada uno de los dos, no nos importa. ¿Por qué? Porque en la expresión del binomio, el cuadrado de ambos siempre se suma. Lo que va con un signo distinto, o depende, mejor dicho, del signo, es el término que dice 2 por el primero por el segundo. Entonces, en la expresión de los binomios, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, siempre estos van positivos. Por lo tanto, lo mismo es en esta expresión, que uno dice 2 al cuadrado más x al cuadrado menos 2 por x por 2. Entonces, acá, al haber hecho esto, al haber resuelto esto, uno lo que puede deducir es que si yo tengo el mismo binomio, pero con los signos invertidos, el resultado de haber aplicado el binomio acá me va a dar lo mismo. No importa si uno o el otro es el negativo. Como resultado de aplicar el binomio me va a dar el mismo resultado. Y después lo que tenemos es, en el otro ejemplo, ¿cómo les quedaría el otro ejemplo? X al cuadrado. X al cuadrado más X al cuadrado. Igual. No quedaría 2 al cuadrado, perdón, x al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 por x por 3. Exacto. Exacto. Muy bien. Y si tuviésemos este, ¿cómo sería? X al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por x por 3. Muy bien. Muy bien. ¿Viste? Vieron que al poner distintos ejemplos, uno como que ya lo puede ir recitando de memoria. Y si tuviésemos esto, por ejemplo, ¿cómo sería? 3 al cuadrado Al menos cuadrado, X al cuadrado. al cuadrado. Más 3 por 2 por x. Y si tuviésemos esto, Menos 3 al cuadrado más no, x al cuadrado. no. El menos se convierte en positivo, ¿no, profe? ¿A dónde? Perdón. Donde dice menos 3 al cuadrado, menos por menos sería más.